les va? Bienvenidos, gracias por estar. Otro programa con nosotros aquí en Fuera de Rutina, en Somos Salta y Jujuy. Es un gusto para nosotros encontrarnos de nuevo con ustedes aquí en nuestra casa, en Somos Salta y Jujuy, aquí en Flow, como cada semana, para plantearles un tema del cual nos vamos a adentrar, nos vamos a poner a charlar un rato y profundizar sobre esto. Antes de empezar a contarles de qué vamos a hablar hoy y con quién vamos a hablar hoy, no se olviden de que estamos en las redes sociales, en Instagram, @fuera de rutina, en nuestro canal de YouTube, a mi nombre, Checri Anahuati. Ahí vamos subiendo todos los programas al mismo tiempo que estamos saliendo aquí en la pantalla, así que si no pudieron verlo por algún motivo, ahí está todo y pueden repasar inclusive también todo el ciclo completo ahí en nuestro canal de YouTube, donde está todo nuestro contenido. Estamos ya empezando la conocida por todos Semana de Mayo. Semana de Mayo que va a culminar el próximo 25, que será el próximo lunes, feriado nacional por supuesto, recordando la Revolución de Mayo. Y es por eso que queríamos hoy plantear este tema, porque por ahí muchos de ustedes quizá lo que conocen de la Revolución de Mayo es solamente lo que han aprendido en las escuelas. Y obviamente, si bien sin hablar en desmedro de lo que se enseña en las escuelas, pero por ahí a veces no se profundiza tanto en algunas cuestiones y por eso hoy queríamos hablar de esto. Y además, muchas veces, cuando hablamos y aprendemos sobre la Revolución de Mayo, aprendemos la visión de alguna manera centralista de lo que pasó en el Cabildo de Buenos Aires en aquellos días y demás, con los actores que intervinieron en aquella ocasión, pero Salta forma parte del país, por supuesto, y también pasaban cosas en aquellos días aquí en nuestra ciudad. Así que para el día de hoy va a estar con nosotros en nuestro estudio un especialista en la materia como es el doctor Abel Cornejo. Él va a estar contándonos un poco acerca de esto y hablando en detalle de lo que pasó. Así que programa especial, Semana de Mayo, en Fuera de Rutina. Quédense porque a la vuelta de la presentación venimos a charlar con el doctor Abel Cornejo aquí en nuestro programa. Muy bien, empezamos ahora, sí, saludando a nuestro invitado y pareciera que nos pusimos de acuerdo hoy con el color de la ropa, pero créanme que no fue así. Doctor Abel Cornejo, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. No nos pusimos de acuerdo, ¿no? Da fe que no hablamos antes para ponernos el mismo color de ropa. El sentimiento argentino, los dos. Bien ahí, no hace falta ponerse de acuerdo, ¿no? Tal cual, muy bien. Una salida elegante como siempre. Bueno, doctor, decía yo en la presentación que muchas veces la mayoría de la gente se queda con lo que ha aprendido en las escuelas sobre diferentes fechas patrias y demás, cuando era niño, cuando era joven, y no digo que esté mal eso, pero a veces nunca está de más poder profundizar un poco. ¿Qué fue la Revolución de Mayo? ¿Qué fue esa semana con los acontecimientos en el Cabildo de Buenos Aires? La Revolución de Mayo, Checri, en realidad hay que remontarse al sur y al norte y unos años antes. ¿Cuándo empieza la Revolución de Mayo en lo que eran las Provincias Unidas del Río de la Plata, antes el Virreinato del Río de la Plata, o a tomar conciencia de patria, o a tomarse conciencia de patria, mejor dicho, en las dos invasiones inglesas? Claro. En las dos invasiones inglesas pasa una cosa muy particular, que es que el virrey de Sobremonte se va a Córdoba, donde había sido antes gobernador e intendente, y eso genera algo inusitado, que sin esperar orden alguna de España, se lo designa, el Cabildo de Buenos Aires designa virrey a Santiago de Liniers. Claro. Héroe de la defensa y la reconquista de Buenos Aires por una parte. Aparte ahí empiezan una serie de sociedades secretas a elaborar
distintas ideas sobre el fin de la independencia. Ese era el fin que perseguían, por el sur. Claro. Por el norte, justo el 25 de mayo, pero de un año antes de 1809, se dan dos movimientos revolucionarios muy fuertes, uno en Chuquisaca, la ciudad de los cuatro nombres, ¿no? Chuquisaca, sí. Charcas, La Plata y ahora Sucre. Sí, sí. Y La Paz, que son brutalmente reprimidos, pero en esos dos movimientos también hay no un espíritu incipiente, ahí directamente se pide la ruptura con el orden colonial, ¿no? Claro. Que son dos cuestiones muy interesantes de saber, porque si no parece, cuando se enseña la historia, que esto hubiese ocurrido de manera súbita. Claro. Y todo va llevando un proceso, una maduración. Tanto es así que a Cornelio Saavedra se le atribuye la frase, las brevas todavía no están maduras, ¿no? Le dicen que en sus polémicas con Mariano Moreno, sí. ¿no? Claro. Ahora, doctor, de lo que marcabas del sur, esta defensa de las invasiones inglesas, era otro imperio el que quería venir, pero también eso termina siendo una mala noticia para España, digamos. Bueno, España en realidad a todos estos movimientos que se suscitan a partir de 1810 no los toma como movimientos secesionistas, sino que ellos llaman como guerra civil, ¿no? Como insurrecciones de una guerra civil. Claro. Es el punto de vista de la historia española. En la historia americana es muy particular porque paralelamente a esto, un gran patriota venezolano que fue Francisco de Miranda, que es el precursor de la libertad en Sudamérica, eso siempre hay que reconocer la figura de Miranda, porque Miranda muere traicionado en una prisión de España. 43 años luchó por la independencia sudamericana Francisco de Miranda, antecesor a Bolívar, ¿no? Claro. Ahí se inicia un movimiento independentista muy duro en Caracas, en lo que era Venezuela, que después va a ser Venezuela, mejor dicho, y el otro se inicia en Buenos Aires. Claro. Son los dos focos. También hay movimientos en México, también hay movimientos en Quito, porque sería bueno que se enseñe también entera cómo es la letra completa de nuestro himno nacional argentino. Claro, que está recortada. Está recortada para que se pueda cantar, porque es imposible memorizarla, pero sí no haría falta memorizarla, pero que se instruya cómo se inspira Vicente López en hacer la letra del himno nacional, porque están muchas de las batallas de la independencia argentina, entre ellas la batalla de Salta, incluida las dos batallas de las piedras, por eso dice ambas piedras, Salta y Tucumán. Hay una parte del himno que yo jamás hubiese suprimido y siempre lo digo, ¿no? Yo soy de pocas ideas pero firme. Se levanta a la faz de la tierra una bella y profunda nación, y cubierta su sien de laureles, a sus plantas rendido un león. Se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, es no solamente un canto a la libertad, sino a la soberanía nacional y a la independencia argentina, claro. También. ¿Qué pasa? Que de 1810 a 1816, hasta que se declara la independencia, el periodo que se reconoce como la máscara de Fernando VII, porque se enseña en las escuelas, en los colegios, que el primer gobierno patrio llama la primera junta y nunca llamó primera junta. Se llamaba Junta Provisional Gubernativa de las provincias del Río de la Plata, no unidas todavía, y no de las provincias del Río de la Plata, a nombre del señor don Fernando VII. Todo ese nombre es el nombre de lo que se recibe, que junta tenía 9 miembros, después se incorporan 13 diputados del interior. Por Salta va don Francisco de Gurruchaga, que es el fundador de la Armada Nacional, y después se compone de 22 miembros esa junta. Ese es el origen de nuestro primer gobierno patrio, ¿no? Claro. Presidido justamente por un potosino. Eso, ¿no? Como era el nombre completo de Cornelio Saavedra, Cornelio Judas Tadeo de Saavedra.
Eran esos nombres que se ponían antes, Largo, ¿no? claro, bueno, todos. Largos ahí. Pero era nacido en Potosí, don Cornelio Saavedra. Claro, qué bárbaro. Hoy Bolivia, pero en aquel momento era parte. Lo que pasa es que el Alto Perú y actual Estado Plurinacional de Bolivia, nunca debemos olvidarnos dos cosas. En primer lugar, el enorme patriotismo que tuvieron los caudillos altoperuanos, donde siempre se la destaca a Juan Azurduy, pero también estuvo su marido Asensio Padilla, Juan Manuel Lanza, el cacique Cumbay, un sacerdote tucumano extraordinario que defraila para pelear por la libertad, que se llamó Ildefonso de las Muñecas, y ahí se libra lo que se llama la Guerra de las Republiquetas, ¿no? Allí peleó también el general Arenales, vencedor de la batalla de la Florida, el coronel Warnes, bueno, una serie de militares argentinos al margen del ejército auxiliar del Perú, que es el que venía de Buenos Aires, pero todos estos caudillos altos peruanos tuvieron un valor incalculable y de hecho el Alto Perú fue el gran teatro de operaciones de la independencia argentina, sin duda alguna. Claro. Eso fue así. Y llegando a las fechas, ¿por qué todo se desata esos días de mayo, doctor? ¿Hay algún motivo que el cual termina madurando la idea, quizá? Esos días de mayo, esa pregunta es muy, muy acertada, porque también no es que un día alguien se levantó con ganas de hacer la revolución. Claro. Eso es este proceso que veníamos hablando. Claro. Que hay otro episodio, cuando se lo encumbra al virrey Santiago de Liniers, se empieza a sospechar como que él tenía simpatía francesa, ¿no? Porque era hijo de franceses. Era Santiago de Liniers y Bremont. Y ahí se divide una suerte de partido españolista que acaudillaba Martín de Álzaga, que después va a ser fusilado, pero que está la famosa asonada el 1 de enero de 1809. Entonces hay un enfrentamiento Liniers-Álzaga ahí. Más todas estas sociedades secretas, una de ellas la jabonería de Vieite famosa, sí. Donde se van a reunir los hermanos Rodríguez Peña, Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Hipólito Vieite, Juan José Castelli, bueno, el coronel José de Moldes de Salta. Estaba ahí. El coronel Moldes es un personaje que permanece como oculto en la historia argentina. Fue un personaje clave en todos esos episodios. Bueno, empieza toda esta gente no a conspirar, sino a planear cómo iba a ser esta nueva y gloriosa nación que se alza a la faz de la tierra, ¿no? Como dice la letra del himno. Entonces los episodios que empiezan con el cabildo abierto el 22 de mayo en adelante, se empieza a discutir eso. O sea, llega el momento donde incluso se pide la renuncia del virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. Y el virrey, de lo cual después se arrepiente, él se va, la Plaza de Mayo estaba dividida en dos. No es nada que ver con la Plaza de Mayo que conocemos ahora. Al medio, por donde está la pirámide, pasaba una recoba, que eso se terminó de derrumbar justamente en la remodelación integral que se hizo en la ciudad de Buenos Aires para el centenario de 1910, ¿no? Pero empezó 30 años antes la remodelación de Buenos Aires, con todos esos cambios. La Plaza de Mayo, que era también la Plaza de la Recoba, ahí estaba el fuerte, estaba el Cabildo, que el Cabildo de Buenos Aires era prácticamente 4 o 5 veces más grande de lo que es ahora, porque eso se abrieron las dos diagonales, norte y sur, se abrió la Avenida de Mayo. Bueno, ahí se retira la casa, que era la casa del virrey, y Cisneros después se arrepiente porque eso también favorece el tema de la conspiración, hasta que se produce el 25 de mayo con esa concentración popular de la pregunta, el pueblo quiere saber de qué se trata, ¿no? Y se les pregunta al pueblo. Se le pregunta al pueblo. Y el pueblo quiere la libertad. Así es. ¿Cuánto tenía que ver en todo eso también lo que estaba pasando con Fernando VII en España? Bueno, esa es otra observación muy importante,
porque en la farsa de Bayona, que es la abdicación primero de Carlos IV, que era su padre, y después de Fernando VII, por imposición de Napoleón Bonaparte, que designa a su hermano, y lo hace José I de España, ¿no? Esos episodios que inician lo que se va a conocer después como la Guerra de Independencia Española, donde ¿quién es un héroe de la independencia española? Paradójicamente, el entonces teniente coronel y después coronel José de San Martín, uno de los oficiales más destacados que hay en el norte de África. Pelea en las batallas de la Albuera, en Bailén y en Arjonilla. No solamente es condecorado, sino distinguido por el general Castaño, el general Ricardo, que eran de los generales principales que tenía España en la resistencia contra los franceses. Lo que pasa es que San Martín también va a integrar la Sociedad de Caballeros Racionales que había fundado Francisco de Miranda, a la que asistieron Simón Bolívar, a la que asistió Bernardo Higgins, que tenía contacto epistolar con los hermanos Rodríguez Peña en Buenos Aires, Carlos María de Alvear, Matías Sapiola, bueno, una serie de próceres argentinos. Y San Martín evidentemente era un independentista, como lo mostró después, claro. Pero nunca hay que olvidarse, dentro de lo que es la genialidad militar de San Martín, que eso lo enaltece aún más su figura. Ya había sido un héroe en España San Martín. Claro. Y ahí es donde él tiene su bautismo de fuego, entra muy joven a la Academia Militar de Murcia, hace toda su formación militar y lo convierte en ese estratega inigualable hasta el día de la fecha. Cruce los Andes, una epopeya que hasta el día de hoy en las academias militares se estudia, se enseña, porque claro. Es algo fuera de serie. Claro. Y en esos días de mayo que terminan con el grito de la libertad del 25, había quienes lo propiciaban y en la misma sociedad... Quienes resistían. Quienes resistían, siempre pasa eso. Lo eso. que pasa es que la resistencia en el ámbito de lo que van a empezar a hacer a partir del 25 de mayo de 1810 las Provincias Unidas de Río de la Plata, las Provincias Unidas de Sudamérica, uno de los 4 nombres oficiales que tiene nuestro país según el artículo 35 de la Constitución hasta el día de hoy. Hay, por ejemplo, el síndico procurador Julián de Leiva, el obispo de Buenos Aires, que era Benito de Luey Riega, bueno, pero es menor a lo que va a pasar, comparando con otros movimientos, a lo que va a pasar, por ejemplo, en Venezuela o en México, ¿no? En Venezuela es muy fuerte el partido realista, claro. Y son brutales los enfrentamientos dentro de lo que es el actual territorio venezolano. Acá, por eso es que yo destaco el tema de lo que es el actual Estado plurinacional de Bolivia. La cantidad de combates y escaramuzas que se libraron en Bolivia es innumerable, innumerable. Y aunque hay algunos que se enojen, pero otros historiadores a los que yo sigo, entre ellos un historiador salteño muy importante que es Martín Villagrán San Millán, la independencia argentina no terminó en la batalla de Ayacucho, termina en la batalla de Tumuzla, que es posterior a Ayacucho. ¿En qué año fue? 1825, ¿no? Que ahí es donde cae el brigadier Olañeta, a quien Fernando VII había designado virrey del Río de la Plata, pensando que podía tener alguna posibilidad, y ya estaba muerto Olañeta, que muere días después de la batalla de Tumuzla, pero que es un enfrentamiento entre españoles, Tumuzla, ¿no? Ah, mira. Y es una batalla que no es tan famosa, pero ¿dónde es Tumuzla? En actual territorio boliviano. Claro. Así que miremos si es tan importante, además, en la cosmovisión de los héroes, es lo mismo como se habla, Güemes, defensor de la frontera norte. ¿Cuál era la frontera norte? El río Desaguadero, claro. El actual límite internacional entre Perú y Bolivia. Claro. Esa era la cosmovisión de los héroes de aquel momento, ¿no? Claro. Y otra cosa que es muy importante, vos haceme callar cuando quieras, por favor, ¿no? Por favor, si no yo después me empiezo a entender. No te preocupes. Que es muy... Ahora, sobre todo en los jóvenes, ¿no? Que les envidio la juventud, con el tema de lo súbito, de las redes, de las comunicaciones, que todo es
antes de ayer ya, ¿no? Claro. Todo pasa así, en una forma como la velocidad de la luz, ¿no? Sí, 360.000 kilómetros por segundo, ¿no? Tal cual. El tema de los tiempos, por ejemplo, la Revolución de Mayo en Salta se conoció recién el 19 de junio. Claro. Y se llama un cabildo en Salta, un cabildo abierto, y ahí también el gobernador de Salta es prorrealista, Nicolás Severo Dizasmendi, y el obispo de Salta, que era Nicolás Videla del Pino, también obviamente era prorrealista, y ahí se va a apresar, ordena el gobernador Dizasmendi apresar a algunos de los que estaban a favor de la revolución, entre ellos un héroe muy olvidado de la historia argentina y la historia de Salta, no solamente por lo que va a hacer con la Revolución de Mayo, sino por su aporte en la batalla de Suipacha, que es don Calixto Gauna, que se va galopando en 8 días a Buenos Aires y tenía mi misma edad de ahora. Yo creo que voy galopando, me recogen a mitad en el portezuelo. Bueno, 8 días galopando con postas tarda Calixto Gauna en ese momento. Cuando se tardaba, en el mejor de los casos, entre 18 y 20 días de ir de acá hacia Buenos Aires. Él, ¿por qué hace esto? Porque Salta es la primera ciudad del interior que adhiere al movimiento de Mayo. Después le van a seguir Tucumán, le va a seguir Córdoba y le va a seguir Santiago del Estero. Es una cuestión de días. Claro. Pero la primera ciudad del interior que apoya el grito de Mayo es Salta, y después va a haber una resistencia muy fuerte en la ciudad de Córdoba también. Pero es interesante ver el tema del tiempo, ¿no? Lo que es el tiempo de esos momentos, de esos días, ¿no? de esos todo años. lo que pasaba entre medio de los mensajes, aparte. Claro, tal cual. Vamos a una pausa, doctor, y de ahí seguimos profundizando en Salta. Pausa fuera de rutina y ya seguimos hablando de la Revolución de Mayo y lo que pasaba en Salta con el doctor Abel Cornejo. Ya venimos. Desafía a la altura. 23 y 24 de mayo, el TC2000 llega al Autódromo Martín Miguel de Güemes de Salta para la 4ª fecha del Campeonato IPF Energía Argentina junto al Zonal del NOA. Velocidad en la altura. No te lo pierdas. Entradas en venta en norteticket.com. ¿Sabías que lo que tirás por el inodoro o la pileta puede volver a tu casa? Toallitas, aceites, pañales y residuos sólidos tapan la red cloacal y provocan desbordes. El aceite es un enemigo silencioso. Se endurece y bloquea las cañerías. Cuidar el sistema es responsabilidad de todos. Aguas del Norte, transformando comunidades. ¿Sos plomero, electricista, técnico, paseador de perros o tenés otro oficio? Llegó La Buralla, una nueva forma de conseguir clientes. Si querés potenciar tu trabajo, ahora podés mostrarte y generar más oportunidades de forma simple y rápida. Inscribite por WhatsApp al 3875 45 56 82. Completa tus datos, validamos tu perfil y empezás a recibir pedidos. Cuando alguien necesite tu servicio, te escribe y listo. Después de cada trabajo, podrán calificarte para que otros te elijan con confianza. Laburá ya, todo por WhatsApp, gratis, sin comisiones ni intermediarios. Sumate hoy al 3875 45 56 82. Municipalidad de Salta. Llegó Vicente, el asistente inteligente del ente. Está disponible las 24 horas para vos. Con él, tus gestiones de agua, luz y cloacas son más simples. Podés consultar el estado de tus trámites de DESA y Aguas del Norte en un único chat. Guardá su WhatsApp 3876-347400 y habla con Vicente cada vez que lo necesites. Ente, siempre presente. En Cerámica Salteña creamos la vigueta perfecta, porque tu obra tiene que ser así, perfecta. Una vigueta perfectamente terminada, perfectamente liviana, perfectamente resistente, perfectamente durable.
¿Por qué repetimos tanto perfecta? Porque así es nuestra nueva vigueta. Y así la necesita tu construcción. La vigueta perfecta. Otra innovación de Cerámica Salteña. Los operativos de protección ciudadana no son solo controles, son presencia real de la policía de Salta en el corazón de cada barrio. Trabajamos bajo la planificación del Centro de Coordinación Operativa, integrando todas las áreas de la fuerza. Los patrulleros se ubican en puntos estratégicos, en zonas de mayor circulación y en los lugares que los vecinos identifican como críticos. En toda la provincia ya se realizaron más de 59.600 operativos. Detuvimos a más de 1.200 personas con pedido de captura y se labraron más de 57.000 infracciones por contravenciones. En Salta, la seguridad no se negocia. Estamos donde más lo necesitas. Hechos, no palabras. Gobierno de Salta. Estamos de vuelta, segundo bloque en Fuera de Rutina. Estamos con el doctor Abel Cornejo hablando de la Revolución de Mayo. Y ahora sí nos vamos a adentrar en el capítulo salteño de qué es lo que pasaba. Doctor, nos contaste antes de la pausa que casi un mes después llega la noticia de lo que había pasado en Buenos Aires. Lo apresan a Calixto Gauna, se escapa de los altos del Cabildo. Parece ser que... Con la cárcel de ahí en el Cabildo. Claro. El Cabildo es una institución muy interesante, ¿no? Yo lo hubiese conservado. Yo lo hubiese conservado al Cabildo, porque el Cabildo, llevada a lo municipal, por eso eran gobernadores intendentes. Claro. No porque el gobernador tenga que ser intendente, ¿no? A pesar que el gobernador actual fue intendente. Sí. Pero la función del Cabildo era como una función múltiple. Claro. Ahí estaba la Justicia Mayor, por ejemplo, ¿no? También era una suerte de consejo deliberante. Todas esas cosas hacía el Cabildo, y entre otras cosas estaba el presidio ahí, en los altos del Cabildo. Parece ser que atrás del edificio del Cabildo, si fuésemos ahora por la peatonal caminando de norte a sur a mano izquierda, atrás de la plazoleta Cuatro Siglos, había como una especie de pasaje sin salida. Ajá. Por ahí hay que acordarse que el Cabildo llegaba hasta la punta de la plazoleta Cuatro Siglos. Claro, ¿no? lo que hoy la después, plazoleta no existía. Claro, después se hizo una casa estilo francés que la tumbaron, y después está la plazoleta esa, pero antes el Cabildo iba mucho más allá y daba la vuelta hacia atrás, hacia calle, por lo que es la peatonal Alberdi, digamos, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde se escapa Calixto Gauna, pero además, que es otra cosa poco difundida, así como te contaba hace rato que en Buenos Aires habían sociedades secretas que ya planificaban un movimiento independentista, en Salta también. Mira. Ahí por una vez vamos a prescindir de la figura de Güemes, porque todavía era muy joven, a pesar que Güemes es decisivo en la batalla de Suipacha, ya había hecho su bautismo a fuego en las invasiones inglesas, claro, con la toma de la Justín en una, y con la reconquista de la casa de la Virreina Vieja, donde le pegan un tiro en el hombro a Güemes. A raíz de eso, es una acción muy parecida a la cual después va a ser herido, ¿no? Mira. Pero, obviamente, era un hombre muy joven, y en Salta, ¿quiénes empiezan a conspirar? Los hermanos Gurruchaga, los hermanos Molde, todos ellos son los que se empiezan a reunir y tenían contacto con los movimientos que estaban surgiendo en Buenos Aires. Había un movimiento muy pequeño en Córdoba también, había movimientos en Santiago de Chile. Hay que acordarse que Agustín Martínez de Rosa, por ejemplo, que fue patriota nacido en Mendoza, pero que tiene actuación política en Chile, también va a ser de los primeros gobernantes patrios de los movimientos insurreccionales de Chile, porque Cuyo perteneció en algún momento a la Capitanía General de Chile. Qué bárbaro. Todas esas cosas que van variando en la historia, ¿no? Claro. El denominador común en ese momento, por de ahí es donde viene la hermandad latinoamericana, es que lo que nos hermandó en algún momento fue un objetivo común, que era la independencia y la libertad. Pero volviendo a Salta, en Salta hubo ese movimiento,
porque también acá había un sector, Calixto Gauna, era lo que integraba también eso, y habían habido una serie de acontecimientos previos propios de acá de Salta, con mucha disconformidad, porque vos señalabas hace rato un tema que es central, que es lo que pasa en España. Eso es fundamental para entender todo el movimiento emancipador sudamericano. Si no hubiese habido esa crisis en España, tal vez igualmente se hubiese dado, pero en cualquier caso hubiese sido mucho más largo. Claro. A pesar que duró 15 años, que fue larguísimo, ¿no? Pero bueno, era distinto si no abdicaba Fernando VII o si no hubiese, son lo que se llaman ucronías, ¿no? Que es la forma como se estudia la historia ahora, que hubiese pasado, sí. ¿No? Eso. Pero en Salta, primero con el gobierno de José Medeiros, hay una serie de pronunciamientos que es uno de los antecesores de Isasmendi, porque una de las cosas que, acá habían dos cosas que molestaban mucho y que empiezan a encarnarse ya en los americanos de más de 3, 4, 5 generaciones que habitaban y que ya eran descendientes lejanos de los españoles, ya se sentían americanos. Exacto. Una, el tema del comercio y todo lo que era el mercantilismo, es decir, que todo, absolutamente todo eran ganancias e imposiciones que iban a la corona. Entonces eso es lo que mantenía la corona española. Acordemos la cantidad de plata que se sacó del Cerro de Potosí en Bolivia, nomás, entre otras tantas cosas. Todo eso, el sistema rentístico que tenía España era asfixiante para los comerciantes americanos, por una parte. Eso generaba ya eso empezó a generar un rechazo brutal. Y el otro tema era ocupar determinados cargos. Las máximas jerarquías gubernativas nunca la ocupaban americanos. Siempre eran españoles. Claro. Y en los cargos menores, que lo que pasaba es que podía acceder a aquel que tenía el dinero suficiente para comprarlo y era muy caro. Claro. Con lo cual, eso explica también, eso casi es el germen de lo que en Salta, unos añitos más tarde, 4 años más tarde, el que le empieza Luis Burela, no Güemes, después sigue Güemes, es lo que el eslabón fundamental que va a unir voluntades para que se desate la guerra gaucha, que la guerra gaucha, más allá de todos sus episodios militares, fue un movimiento popular. Por eso siempre hay que tener en cuenta que Güemes, sin perjuicio de sus hazañas militares, primero que nada fue un enorme líder político, que supo captar ese descontento y liderarlo de una forma prácticamente devocional, no solo por los pueblos de Salta y Jujuy, sino de Orán, de Tarija, más los caciques y jefes altoperuanos que yo te mencionaba hace rato, que tuvieron una relación epistolar y de complementación muy fuerte. Hacían la misma guerra que Güemes, la guerra de guerrilla también, ¿no? Entonces ese descontento, hay una serie de episodios, requeriría mucho tiempo para explicar eso, pero antes de la Revolución de Mayo, antes de los movimientos de La Paz y Chuquisaca, antes de Quito y Caracas, hay planteos, ¿no?, a las cortes, finalmente a las cortes de Cádiz, que cuando había abdicado era lo único que quedaba, el Consejo de Regencia, ¿no?, la Junta Central de Sevilla, que son los organismos españoles provisorios que van a intentar gobernar América con la caída de Fernando VII. Pero ya con Carlos IV, rey de España, hay una serie de planteos, incluso para que haya americanos integrando lo que era el Consejo del Reino, el Consejo que era el asesor del rey, y que era imposible que un americano llegue. Todo eso es lo que va generando ese espíritu revolucionario. Y cuando Calixto Gauna se va a caballo 8 días a Buenos Aires,
lleva la voz de quién, de los hermanos Gurruchaga. Lleva la voz de que en Salta iba a tener apoyo, como tanto es así que Isasmendi va a renunciar. Pocos días después se recluye en Molinos hasta su muerte. Ahí dice la leyenda que está en la iglesia de Molinos su cadáver incorrupto ahí, que se automomificó. Será por el clima, está con uniforme español, de militar español. Pero Salta fue un eslabón muy importante, porque además recordemos que en el momento de la Revolución de Mayo, Salta era la capital de la vieja provincia virreinal de Salta del Tucumán, que era un territorio vastísimo. Claro. ¿No? Entonces, bueno, era muy importante esa adhesión, porque es una de las capitales de las principales provincias virreinales. La primera que expresa la adhesión a la Revolución de Mayo. Qué bárbaro. Eso es muy importante saberlo, y son las asignaturas pendientes que queda en la enseñanza de nuestra historia. O sea, nosotros tenemos la historia argentina. Esto no es por un exceso de salteñismo, si se quiere, ¿no? Salta tiene héroes y heroínas que no hay en otras partes del país, porque no es solamente cuestión de hombres acá, ¿no? Acá hubo heroínas mujeres como Macacha Güemes, como Gertrudis Medeiro, como Martina Silva, como Juana Moro, como Andrea Senarruza, que tuvieron, como Loreto Sánchez, que tuvieron un rol imponente a partir de la Revolución de Mayo y después en la Guerra Gaucha. No de bordar banderas sin desmerecer en nada a la patria mendocina. Integraron una red de espionaje que fue prácticamente única en América, ¿no? Y sin embargo, estas heroínas de Salta tienen humildes pasajes de una cuadra, de media cuadra, y no se conoce qué es lo que hicieron. Martina Silva, por ejemplo, el general Manuel Belgrano la designa capitana general de los ejércitos de la patria por su actuación en la batalla de Salta al mando de un pequeño regimiento que se llamaba los Ponchos Azules, que rinde la última partida española fuera de la ciudad de Salta, en las lomas de Medeiro. Pío Tristán captura en la vieja iglesia de la Merced, en Caseros y 20 de febrero actuales, ¿no? Claro. Antes calle de la Estrella y el Comercio. Eran los nombres viejos, ¿no? Eso es dentro de la ciudad. Fuera de la ciudad es Martina Silva. Mira si no era importante. A Gertrudis Medeiro le quemaron su casa, la azotaron en el algarrobo que está en la plaza de Camposanto y la llevan engrillada y descalza a pie a Jujuy. Después le iban a mandar a las casamatas del Callao en Perú y logra fugarse. A Juana Moro la emparedaron para que muera de inanición y la salvan haciendo un agujero en la pared para que se pueda escapar a medianoche. O sea, esas fueron nuestra heroína patria. Mirá lo que es la dimensión que tienen y de qué es lo que estamos hablando, ¿no? ¿Y el joven Güemes en esos años? El joven Güemes en esos años, él ya tuvo su bautismo de fuego en Buenos Aires, y Martín Güemes en la Revolución de Mayo, él obviamente que adhirió, porque si no, no hubiese hecho todo lo que ha hecho después. Tenía 25 años. Pero en esos 25 años, Martín Güemes hace dos cosas a meses de la Revolución de Mayo. El 7 de noviembre de 1810 es el gran primer triunfo, por eso es tan famosa esa batalla en hoy territorio boliviano, que es la batalla de Suipacha. La batalla de Suipacha estaba con un resultado confuso hasta que sale Güemes atrás de un cerro, del cerro de Coralla que se llama, con un escuadrón de gauchos que él ya había formado, y más la suma de un grupo de integrantes de los pueblos originarios que adhieren a esa suerte de pequeño ejército autónomo, y resulta el factor decisivo para el triunfo de Suipacha. ¿Y quién más es otro héroe de Suipacha que no figura? Güemes no figura en parte de guerra, pero tampoco figura Calixto Gauna, que había llevado un pequeño parque de artillería
fabricado en Salta, costeado por Calixto Gauna. Estamos hablando de una persona de 62 años, ¿no? Se va llevando ese parque de artillería Suipacha y es también un factor decisivo en ese triunfo, ¿no? Así que Güemes en Suipacha y Calixto Gauna en Suipacha es el primer triunfo patrio después de la revolución de lo que se llamó el Ejército Auxiliar del Perú. Y después, ¿cuánto le toma a Güemes ya asumir ese otro rol protagónico? El otro rol, hay que acordarse que Güemes es penitenciado por Belgrano, ¿no? Lo llevan primero lo destinan primero a Santiago del Estero, después a Buenos Aires, y el gran reivindicador de Güemes, a enero de 1814, que es cuando se va a producir el encuentro de Yatasto entre Belgrano y San Martín, más a instancia de San Martín la reconciliación de Belgrano con Güemes. Ahí San Martín lo designa jefe de la partida de observación y Güemes ya empieza a erigirse. Güemes, hay que tener en cuenta que todos sus lugartenientes eran mayores que él, ¿no? Claro. Entonces, cuando llega en 1814, va a tener el triunfo de la Pedrera primero y a continuación el del Tuzcal de Velarde, y a partir de ahí ya va a llegar en 1815 el triunfo de Puesto del Marqués. En Puesto del Marqués es clave en la Yavi. Historia de Güemes, al sur de Yavi. Pero eran tierras del Marqués de Yavi, por eso se llama Puesto del Marqués, ¿no? Claro. Ahí Güemes, a partir es el 14 de abril de 1815, la batalla de Puesto Grande o Puesto Grande del Marqués, como se le llama, y viene la famosa desobediencia histórica. Güemes rompe con el Ejército Auxiliar del Perú, toma las armas de la plaza de Jujuy y va a venir a Salta, donde en mayo de 1815, por aclamación popular, se hace un gran movimiento y el Cabildo de Salta lo va a designar gobernador, y ahí hasta su muerte es donde va a tener todo, llegar al cenit de su vida, con una vida muy corta, extremadamente sacrificada y extremadamente dura en todos los órdenes, ¿no? En todos los órdenes. Hay que pensar que Güemes se casa también con Carmen Puch en 1815, y la vida de ese matrimonio ha sido una vida de sobresalto absoluto, porque Carmen Puch pasa a ser un objetivo militar realista. A Güemes le tratan de comprarlo de todas las formas posibles y tiene una voluntad inquebrantable, ¿no? Dicho por los historiadores españoles, muy emocionante y un orgullo argentino ver cómo describen los historiadores españoles la figura de Martín Güemes, ¿no? Y por otra parte, entre toda esa vida ciclónica y tormentosa, de los 3 hijos que tuvo Güemes, uno se le murió antes de cumplir un año. Entonces, es una vida muy dura, la de Güemes, la de Carmen Puch, la de los gauchos de Güemes también. La de los gauchos de Güemes, eso también hay que decirlo, no solamente no fue una vida dura ni fácil, sino que ahí no es que se peleaba por la propia estima, ahí sí que se peleó realmente por la patria, porque fue de una entrega total. Claro. En el mejor de los casos, en los enfrentamientos con los españoles, Güemes estuvo 4-1, 5-1 abajo de diferencia, de ahí para arriba. Claro, qué bárbaro. Doctor, vamos a la última pausa, volvemos para el final. Con todo gusto. Pausa en Fuera de Rutina y volvemos para el último bloque. Estamos con el doctor Abel Cornejo, ya venimos. Acá estamos colocando las vigas en el nuevo puente Vaquero. Esta obra es fundamental para mejorar la circulación y la vida de los salteños. Hechos, no palabras.
¿Sabías que lo que tirás por el inodoro o la pileta puede volver a tu casa? Toallitas, aceites, pañales y residuos sólidos tapan la red cloacal y provocan desbordes. El aceite es un enemigo silencioso. Se endurece y bloquea las cañerías. Cuidar el sistema es responsabilidad de todos. Aguas del Norte, transformando comunidades. ¿Sos plomero, electricista, técnico, paseador de perros o tenés otro oficio? Llegó La Buralla, una nueva forma de conseguir clientes. Si querés potenciar tu trabajo, ahora podés mostrarte y generar más oportunidades de forma simple y rápida. Inscribite por WhatsApp al 3875 45 56 82. Completa tus datos, validamos tu perfil y empezás a recibir pedidos. Cuando alguien necesite tu servicio, te escribe y listo. Después de cada trabajo, podrán calificarte para que otros te elijan con confianza. Laburá ya, todo por WhatsApp, gratis, sin comisiones ni intermediarios. Sumate hoy al 3875 45 56 82. Municipalidad de Salta. Llegó Vicente, el asistente inteligente del ente. Está disponible las 24 horas para vos. Con él, tus gestiones de agua, luz y cloacas son más simples. Podés consultar el estado de tus trámites de DESA y Aguas del Norte en un único chat. Guardá su WhatsApp 3876-347-400 y habla con Vicente cada vez que lo necesites. Ente, siempre presente. En Cerámica Salteña creamos la vigueta perfecta, porque tu obra tiene que ser así, perfecta. Una vigueta perfectamente terminada, perfectamente liviana, perfectamente resistente, perfectamente durable. ¿Por qué repetimos tanto perfecta? Porque así es nuestra nueva vigueta, y así la necesita tu construcción. La vigueta perfecta. Otra innovación de Cerámica Salteña. Último bloque en Fuera de Rutina y tenemos para el doctor Abel Cornejo las 5 preguntas al hueso. Muy bien, doctor. Bueno, hay algunas que ya fuimos mencionando de alguna manera, pero vamos en lo concreto ahora de nuevo. Primera, ¿la Revolución de Mayo fue más porteña que federal? La Revolución de Mayo se inicia en Buenos Aires, pero es un grito federal. Termina siendo un grito federal. Sí, sí. Bien. Bueno, como hemos contado, ¿no? Lo de Salta, Así que es. también pasaba. Segunda, doctor, ¿qué errores o mitos se conocen o persisten todavía de lo que fue la Revolución de Mayo? Que por ahí la gente conozca de una manera y en realidad fueron de otra. Hubo un tiempo que se decidió, no sé qué pasó ahí con la pedagogía, esto, por ejemplo, de las famosas cintas que French y Beruti entregaba, una celeste y otra blanca, pero entonces al final no es que es Belgrano creador de la bandera. Claro. O un mito, un gran mito de la historia argentina. Pero creemos la de Belgrano, finalmente, es la que subsiste. Nos conta la de Belgrano. Nos consta, exacto. El río Pasaje cambió de nombre. Claro. Y en la catedral de Jujuy se bendijo la bandera argentina. Claro. El canónigo Juan Ignacio Gorriti. Exacto. Hay óleo, hay testigo, hay acta de época. Claro. ¿Eh? De hecho, la bandera esa sigue hoy ahí, ¿no? Claro. Bien. Doctor, hablo a nivel general. Hablemos de Salta, no podemos hablar de otras provincias, pero hablemos de Salta. ¿Hay realmente una conciencia y conocemos la historia de la Revolución de Mayo y toda la historia argentina de una manera acabada o simplemente superficial? La conocemos de una manera súbita, no desarrollada. Debería, como conversamos esta noche, en honor a todos esos patriotas y a cómo se fue conformando el espíritu revolucionario, que es totalmente distinto
y mucho más esta niñez y juventud de hoy que es tan despierta, tan avispada, y que no es que a los chicos no les interese. Así como les interesan cosas, como a mí, yo soy mucho más joven, a mí cuando era niño, ¿qué le interesa a un niño y qué le interesa al joven? Algo que le llama la atención. Entonces hay que hacer que la historia vuelva a llamar la atención de la juventud. Claro. Pero eso no es culpa de la juventud. Ojo con eso, ¿no? Claro. Es decir, no, a la juventud no le interesa. ¿Qué hacemos para que le interese? Claro. ¿Y por qué decías que conocemos la historia de manera súbita? ¿Por qué súbita? Y porque yo me imagino frente a un aula que se dice que el 25 de mayo el pueblo quería saber de qué se trata y se constituyó la primera junta. O sea, está bien que sean nombres largos y todas esas cosas, pero siempre hay que ir. El Ejército del Norte nunca se llamó Ejército del Norte. Nunca, eso es nombrado por los historiadores. Claro. El nombre oficial es Ejército Auxiliar del Perú. Entonces habría que explicar por qué también eso. Claro, qué va. Bueno, la cuarta, doctor, en un contexto actual que vivimos en el país, de mucha parte o gran parte de la sociedad tiene un desencanto político, ¿qué enseñanzas cree que deja la Revolución de Mayo, todos los movimientos independentistas que vinieron después hasta 1816 o 1825? Primero las dificultades de cómo se va el verbo exacto, por de ahí viene el tema patria o el tema matria, como se quiera llamar, de cómo se va a parir la patria y con todo lo extraordinario y a su vez lo brutal de que tiene un parto de una persona, así se van pariendo los países también. Entonces, ¿cómo el parto de una alegría infinita para los padres ante esa nueva vida que nace? Bueno, pero se pare con dolor. Con dolor, claro. Por eso nosotros somos hombres. Hay que preguntar a las mujeres lo que y por eso tenemos ese amor tan particular por la madre, de protegerla a la madre porque es la que nos da luz. Así que se va a parir la patria. Es exactamente igual, es ese dolor, esas dificultades, y nos enseña que en la realidad nada viene de arriba y nada es fácil, que en todo tiempo hubo dificultades y en todo tiempo se pudo salir desde ese parto original. Bien. Y la quinta también relacionada a esto, ¿qué cree que sentirían los hombres de Mayo si vieran a la Argentina actual? Los hombres de Mayo también tuvieron muchísimas internas. Sí. Recordemos Saavedra Moreno, sí. Recordemos la suerte de Santiago de Liniers en el fusilamiento después de haber sido el héroe de la Reconquista y la defensa, fusilado en agosto de 1810 en Córdoba. Recordemos cómo es el final de Martín Miguel de Güemes, recordemos el exilio de San Martín, recordemos el exilio del padre civil de la nación que es Juan Bautista Alberdi, 41 años fuera del país, ¿no? Entonces, quizás en muchas cosas somos la historia de un desencuentro y habría que apelar a esa frase de un gran filósofo español que vivió exiliado en Argentina un tiempo, que fue José Ortega y Gasset, que decía que la nación es un proyecto sugestivo de vida en común. Recuperar el concepto de comunidad, de solidaridad y lo que dice el preámbulo de la Constitución Nacional, constituir la Unión Nacional. La Unión Nacional no es pensar todo lo mismo ni hacer todo lo mismo. Es la unión en la diversidad, la unión en la libertad, la unión en la diferencia. Porque nosotros somos un país representativo, republicano y federal, como dice la Constitución también, pero la Argentina hace 43 años eligió vivir en democracia. Es, como decían las viejas monedas argentinas, en unión y libertad. Claro, así. Doctor, ha sido un gusto tenerlo aquí con nosotros esta noche y no va a ser la última vez, por supuesto. No es la primera, porque ya hubo una otra visita y no va a ser la última. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Un gusto, como siempre. Y gracias a ustedes por acompañarnos, como cada semana, aquí en Fuera de Rutina. Tuvimos la presencia del doctor Abel Cornejo, instruyéndonos un poco de lo que vamos a celebrar, porque hay que celebrar, porque hay que poner la bandera en la puerta de cada una de nuestras casas, hay que ponérsele carapela,
y hay que tener orgullo de ser argentino. Gracias y nos encontramos como siempre la semana que viene. Chao.